¿Quién debe ser el máximo responsable en la transformación digital de una empresa? Sin lugar a dudas, debe ser el CEO o director general. En este vídeo te quiero hablar de un artículo que leí en mckinsey.com sobre las 3 decisiones que un CEO de una empresa debe tomar para una correcta transformación digital. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Ser un CEO de una empresa hoy en día supone el tener que abordar un proceso de transformación digital y no es un papel sencillo de jugar. Por ello, no debemos dejar a la suerte las opciones de éxito y tenemos que tener claro qué líneas de trabajo debemos seguir para al menos marcar la buena dirección. Algunos de los comentarios que recibo de numerosos responsables de compañías es que desarrollan nuevos proyectos los cuales no tienen buenos resultados o no son bien adoptados por los trabajadores. En la mayor parte de los casos, la falta de tracción de los proyectos viene porque no ha habido una transformación del núcleo del negocio, ya que la transformación digital es eminentemente un proceso interno de evolución de la propuesta de valor, de los procesos, de las personas. Una transformación digital requiere que el CEO tome decisiones difíciles que, aunque muchas veces no sean populares, pero son necesarias para la buena evolución de esta transformación digital y la sostenibilidad de la compañía. Saber qué decisiones tomar, en qué orden y cómo implementarlas serán factores clave en el éxito de todo el proceso, a la vez que se fomenta un cambio en la cultura empresarial de la compañía. Estas son las 3 decisiones que el CEO debe tomar. Primera, ¿dónde debe ir el negocio? Si tu negocio se dirige hacia la misma meta que se dirigía hace 5 años, algo no va por buen camino. Al igual que el contexto cambia, las empresas debemos adaptar el rumbo que tomamos basándonos en nuevos modelos de negocio y nuevas coyunturas de mercado. 2. ¿Quién liderará la transformación digital? Debe ser consciente que él, el CEO, debe ser quien lidere todo el proceso de transformación digital, obviamente ayudado por expertos. Y una decisión clave es seleccionar qué profesionales serán los que le ayuden en la ejecución de la transformación digital. 3. ¿Cómo vender la nueva visión del negocio? Este paso es fundamental, ¿no? Y es puramente de comunicación interna y radica en cómo hacer ver al resto de empleados de la compañía que el cambio que se va a realizar es por el bien de la misma y por el bien de todos, ¿no? Y que necesitamos el apoyo de todos los trabajadores para que las cosas funcionen por el buen camino. Resumiendo, la transformación digital no es algo que un CEO escoja, ¿no? Es algo que debe ver como una necesidad para mantener a su compañía siendo sostenible y competitiva en los próximos años. Vale, yo creo que al final las empresas que se dedican a esto y los profesionales tienen un buen nivel de marketing. Creo que en general hay un buen nivel. Creo que donde está el gap grande es en el otro lado, en el lado de las empresas más tradicionales o empresas que no se dedican a marketing. Y hablo pues desde empresarios, me da lo mismo pequeños, medianos o grandes, o directivos de empresas, porque todavía considero que no lo ven realmente relevante para su negocio. Por lo tanto, eso deriva que no estén invirtiendo adecuadamente, con ello no consigan los resultados que deberían conseguir. Poco a poco se va viendo cómo algunos se van dando cuenta de esta necesidad y intentan incorporarlo en sus compañías, pero creo que todavía es un proceso lento. Y realmente al final eso lo que les lleva es a no invertir bien y al final pues no coger a profesionales o que cualquiera que hay por la empresa se encargue de hacer cosas, o entender que el marketing digital es poner una persona que hace todo y normalmente carecen de estrategias, etcétera, etcétera. Entonces ahí al final yo veo que están aprendiendo a base de golpes, es decir, cuando se dan cuenta que su negocio empieza a afectarse y empiezan a perder cuota de mercado porque salen nuevos competidores, o es cuando deciden reaccionar, cuando se ven realmente amenazados. Porque venimos de un tipo de acción de marketing más de outbound, es decir, más ir a por el cliente, ir a perseguir de todo, porque da la sensación de que eso convierte mejor, en lugar de estrategias de inbound, donde al final se busca más un medio-largo plazo, que obviamente son mucho más rentables, pero no lo ven así, ellos buscan una rentabilidad muy, muy inmediata, ¿no?
ahí toda la base para mí del inbound marketing al final son los contenidos, marketing de contenidos o todo lo que lleva a su alrededor, y ahí sí lo veo demasiado flojo, por mucho que digan. De hecho, por si os puede ser de interés, la semana pasada publiqué un vídeo de un reciente estudio de marketing de contenido realizado en España, y donde lo comento y los datos son relativamente malos, es decir, porque al final reflejan que no se está casi invirtiendo. Entonces muchas veces pues vemos como, bueno, porque lo conozco, ¿no? Que generan para ellos hacer marketing de contenidos es tener un blog y publicar de vez en cuando un post, y el post de cualquier manera, en lugar de verlo como una estrategia unificada. Sobre todo más startup, por el perfil de quien las monta, pues al final ve que el inbound marketing es una estrategia buena de marketing y a un menor coste. Que comparado, entonces los medios más tradicionales están acostumbrados a acciones un poco más masivas, y realmente lo que están haciendo muchas veces es tirar el dinero en todo eso. Yo te diría las redes sociales, es decir, es como hubo el boom, ¿no?, de que las redes sociales, pero se utilizan con bajo resultado. Por lo mismo que te comentaba antes, al final si no hay contenidos, las redes sociales no valen absolutamente para nada. Están empezando a darse cuenta ahora, con sobre todo la agresividad de los cambios de los algoritmos en redes masivas como son Facebook, donde se están empezando a dar cuenta de, ostras, pues los fans al final a ver si no valen para nada, ¿no?, después de 7 años. Entonces creo que realmente al final se invierte también en publicidad digital, lo que pasa que no la rentabilizan en general al máximo. Al final la tónica común es que falta una estrategia coherente de negocio alineado con el digital, ¿no? Entonces sí es cierto que utilizan acciones de email marketing, pero muchas veces sin un protocolo adecuado, es decir, tienen una base de datos y mandan a golpe todo, es decir, hay una base de datos, cuanta más gente mejor, y se les envía toda la información. Creo que todavía hay muy pocos protocolos montados de la parte de marketing automation, muy poco, sobre todo en todo eso. Temas de captación de leads, se captan leads, pero no se trabajan adecuadamente con herramientas adecuadas. Es decir, vosotros creo que os dedicáis a eso, pero por ejemplo herramientas también como HubSpot, como Marketo, donde al final te permiten tener unos flujos, dependiendo también al tipo de empresa que vayáis. No es lo mismo pequeña, mediana que gran empresa, pero sobre todo en pequeña y mediana empresa cuesta muchísimo que inviertan. Es decir, y os lo digo porque yo trabajo como consultor para empresas, tengo clientes, y para invertir en herramientas de 30-50 euros al mes tienen que estudiarlas, reestudiarlas, volverlas a estudiar, cuando están tirando dinero en otras tonterías de herramientas que tienen que no valen para nada. Yo soy un fiel creyente de YouTube como canal de negocio, por 2 razones. La primera, porque casi ninguna empresa lo usa adecuadamente, ni pequeña, ni mediana, ni grande, porque generar contenido para vídeo es mucho más caro que para generar un post. Es decir, muchas empresas lo que hacen es externalizar los posts con empresas que se dedican a ello en España. Claro, tú si quieres hacer un vídeo, pues imagínate el coste que implica todo eso, lo cual para mí abre numerosas oportunidades de negocio en el sector, además B2B, en el cual me estáis comentando. Mi negocio es B2B y a día de hoy YouTube es una de mis principales canales de negocio. Mira, ¿te parece que cerremos el mes de marzo? Lo digo para tener ya el mes también de marzo completo, y a principios de abril preparo uno con todo eso, un poco con toda la evolución de todos estos meses, que eso yo creo que va a ser muy buena idea, como dices, para ver la evolución, porque la evolución en términos de marketing ha sido positiva. Como te comenté en su momento, los factores nunca acaban, porque siempre se puede todo mejorar, se va optimizando, es decir, no es que nunca acabemos de hacer, esto no tiene un fin. Eso, cuando haga con el cierre del informe ejecutivo que vamos a hacer, hago una propuesta de acciones también. Lo que pasa que la realidad es que el proceso que hemos hecho es un poco de optimización de lo que hay, es decir, bajar los costes por leads, etcétera, y a la hora de incrementar lo que hay básicamente es el presupuesto de publicitario. Cuando quieres incrementar al final la cantidad de leads, yo no hablo de ventas porque eso no está en nuestras manos, es decir, ahí no lo podemos dominar. Pero sé que la parte de awareness, de public relations es importante, pero no la valoran, pero tienen que ser conscientes que eso afecta mucho en el medio-largo plazo. Es decir, si solo se enfocan o nos enfocamos en el corto plazo, al final en el largo no da todos los buenos resultados que podría dar. Para mí marketing y ventas tienen que ir muy unidos, ¿no? Entonces yo sí he trabajado mucho las ventas, porque yo sobre todo hace muchos años trabajaba de vendedor, entonces he estudiado mucho ventas, cómo hacer absolutamente todo,
Y cuando he hecho consultoría se ha apoyado mucho al departamento de ventas, ¿no? Y pues eso también contad conmigo, por supuesto, porque es muy importante. Vale, porque claro, en esa parte, una de las partes que es interesante es cuando establezcamos el proceso de email marketing y lead nurturing, trabajar con algún quality score que nos permita cualificar leads y en esos momentos también que salten a los vendedores. Te recomendaría un tipo que es muy bueno, lo que pasa que es en inglés, no sé si hay algún problema para el equipo, pero de ventas es el tío que mejor conozco, es americano, se llama Grant Cardone. Grant Cardone. Sí, Grant Cardone. Es un tipo del que yo le sigo hace muchos años, he aprendido mucho de él, me he leído libros y es muy, muy, muy bueno. Entonces, para temas de formación en ventas, además tiene formaciones online, entonces de cara a la empresa puede ser muy interesante. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Transformación Digital si consideras que el CEO de la empresa debe ser el primero en liderar y hacer posible la transformación digital corporativa. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, recuerda darle a me gusta y suscribirte a mi canal. From your head down to your butt. I'm like Tyson,